Uno de mis fieles seguidores en el blog me pidió escribir sobre la gracia de Dios. Aprovechando el lanzamiento de este canal, he decidido abarcar el tema en este video. Hola, les habla José Daniel Quesada y esto es Mundo Escatológico. La definición de gracia que da el diccionario de la Real Academia Española, aplicada al concepto que veremos hoy, es que se trata de un don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita, y también habla de la potestad de otorgar indultos. Con esto en mente, podemos resumir el término gracia como un favor inmerecido. De aquí que cuando recibimos un presente decimos gracias. Lo mismo que cuando se nos hace un favor, damos las gracias. Pero bíblicamente hablando, ¿qué es la gracia de Dios? En la Biblia encontramos la palabra gracia con dos aceptaciones. La primera fundamentalmente como un atributo de Dios, cuando se expresa como la gracia de Dios. Pero también la encontramos como una virtud humana. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:10 dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 8:1 también nos dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En este par de ejemplos, vemos la palabra gracia aplicada como un atributo de Dios. Pero como dije anteriormente, también encontramos la palabra gracia como una virtud humana. Salomón en sus proverbios escribió: Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Proverbios 1:9. También en el mismo libro de Proverbios, Salomón nos dice: Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31:30. En Nahum, capítulo 3, versículo 4, el profeta nos hace una referencia adicional y dice: A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. En ocasiones encontramos la palabra gracia con un significado particular de una ofrenda. Pablo a los Corintios, él escribió: Y no solo esto, mas también fue ordenado por las iglesias el compañero de nuestra peregrinación, para llevar esta gracia, que es administrada de nosotros, para gloria del mismo Señor, y para demostrar vuestro pronto ánimo. 2 de Corintios 8:19. También la vamos a encontrar en plural, gracias, que expresa una acción de gratitud. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. 1 de Timoteo 4:4. El diccionario bíblico Nelson dice que, como un atributo inseparable de Dios, la gracia no existe independientemente, como si fuese una entidad por sí sola. Debe eliminarse toda imagen que se la figure como una especie de sustancia. Es la actitud de Dios hacia el hombre. Es la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. El concepto de gracia está presente en toda la Biblia y entrelaza el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos la gracia asociada con Dios. En el Nuevo Testamento la encontramos centrada en la persona de Jesucristo. Jesús es la gracia de Dios.
manifestada por acción de la voluntad divina. En la Biblia encontramos claramente que el hombre no puede hacer nada que le haga merecedor de ella. Por ejemplo, Romanos, el apóstol Pablo escribió: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Romanos 11:6. En el texto anterior, Pablo está hablando del pueblo de Israel y claramente afirma que no es por las obras que alcanzó la gracia, pues si fuera por obras, ya no sería gracia. Después de esta introducción, veamos ahora en qué consiste la gracia de Dios. Creo que todos conocemos la historia de Adán y Eva. Cómo Eva, siendo engañada por Satanás, comió del fruto del árbol prohibido y luego participó a Adán de ese fruto, desobedeciendo así el mandato de Dios. Este acto de transgredir la ley de Dios trajo como consecuencia la muerte espiritual del ser humano y como daño colateral el deterioro del cuerpo físico hasta llegar a la muerte. Muerte significa separación. Por lo tanto, la muerte física implica la separación del espíritu y del alma del cuerpo. La muerte espiritual, por su lado, significa la separación del espíritu de cada ser humano de la presencia de Dios. Obviamente, Dios no quiere que nuestros espíritus estén separados de su presencia. Dios, como omnipresente y omnisciente que es, abarca todo lugar. Sin embargo, el espíritu del hombre no tiene este atributo. Por lo tanto, estaría consciente de esa ausencia de la presencia de Dios. El amor y la misericordia de Dios proveyó una solución a la caída del ser humano. En Génesis encontramos el desenlace de esta historia. Moisés, al escribir el libro de Génesis, nos dejó claramente la respuesta de Dios a la caída del hombre. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Como consecuencia del pecado perpetrado por Adán y Eva, Dios pronunció una sentencia. Dios dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. La parte que nos interesa es la enemistad que habría entre la serpiente, que es Satanás, y la simiente de la mujer. Nótese que no se trata de la simiente del hombre, sino de la mujer. Todos los seres humanos nacemos de la simiente del hombre, a través del espermatozoide y el óvulo de la mujer. Pero Dios dijo que habría enemistad entre Satanás y la simiente de la mujer. ¿A qué se refiere Dios con la simiente de la mujer? ¿Quién es esa simiente? La respuesta a estas preguntas es una: Jesucristo es la simiente de la mujer, ya que en su concepción no intervino varón, sino que fue el Espíritu Santo el que cubrió a María con su sombra. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. De esta manera, la gracia de Dios fue manifiesta al mundo. Dios proveía una salida para el pecado y lograr así la reconciliación del ser humano con Él. El apóstol Pablo en Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. También el mismo apóstol Pablo, en la misma carta a los romanos, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Entonces, la gracia de Dios consiste en el regalo de Dios para la humanidad. A pesar de que todos somos pecadores, Dios envió a su único Hijo a pagar el precio de nuestro pecado. En Romanos 5:8 leemos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para entender bien la gracia de Dios, tenemos que tener claro la justicia y santidad de Dios. Aquí nos vamos a encontrar una paradoja. La justicia de Dios y su santidad no le permiten hacerse de la vista gorda en cuanto al pecado. Alguno puede decir que Dios no está limitado por nada, que si es Dios, puede hacer lo que quiera. Sin embargo, Dios se autolimita, no puede contradecirse a sí mismo. He aquí la paradoja. La justicia y santidad de Dios demandan realizar el pago justo por el pecado. Y ya vimos que la paga del pecado es la muerte, espiritual y física. Pero Dios no quiere eso. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9b. Entonces, ¿cómo satisfacer la justicia de Dios sin violar su santidad? Aquí es donde la gracia de Dios cumple con su propósito. El ser humano tiene que pagar el precio por su pecado. No hay otro camino. Pero Dios no quiere que la humanidad se condene y pase la eternidad separada de Él. Ese no era su propósito inicial cuando hizo la creación. Pero como ya Dios tenía conocimiento de todo lo que iba a pasar, formuló un plan de redención. Redimir es volver a comprar o rescatar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Adán y Eva se volvieron esclavos del pecado al infringir la ley de Dios. También con su pecado le cedieron a Satanás la autoridad que Dios le había dado al hombre sobre la creación. El plan perfecto de redención de Dios abarca dos aspectos: retomar la autoridad sobre la creación y limpiar del pecado a la humanidad. Ahora Dios provee la solución, pero la humanidad debe hacer su parte en forma personal. ¿A qué me refiero de en forma personal? A que es algo individual. Cada persona tiene que tomar una decisión por Cristo. Ahora, para lograr ambos objetivos, Dios envió a Jesús a tomar un cuerpo humano, para que como hombre lograra cumplir con la ley de Dios. Para esto, Jesús debía sacrificarse por la humanidad, muriendo en la cruz del Calvario. La muerte y resurrección de Jesucristo, recordemos que Jesús significa salvación y Cristo ungido, y la unión de estas dos palabras nos da Jesucristo. Ahora, cumpliendo lo dicho por Dios en el Edén, sobre que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente, Satanás, en la cabeza, sabemos que una herida en la cabeza de la serpiente acaba con su vida. A esto se refería Dios. Jesucristo le propinó un golpe mortal en la cabeza a Satanás y le quitó su autoridad sobre la creación. La gracia de Dios se hace extensiva a la humanidad mediante este sacrificio de Cristo.
Dios presenta la sangre de Cristo como el único medio para la salvación. Así como el Cordero Pascual representa el sacrificio de Jesús y su sangre derramada constituyó el nuevo pacto de sangre. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22, 19 y 20. Mediante la gracia de Dios, se anula el acta de los decretos en nuestra contra delante de Él. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14. Esto entonces es en lo que consiste la gracia de Dios, en que siendo nosotros pecadores, condenados a la muerte eterna por haber incumplido su ley, Él nos ofrece un camino para la redención y perdón de nuestros pecados, mediante el sacrificio y la sangre de Cristo. El arrepentirnos y confesarle a Dios que somos pecadores, merecedores de su castigo porque le fallamos, y le pedimos nos perdone mediante el sacrificio realizado por Jesús, que nos cubra con la sangre derramada por Él, y que así borre de nosotros nuestras transgresiones, iniquidades y toda maldad del pecado, aceptando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios no quiere que la humanidad se pierda por el pecado. Por eso usó de su gracia para darnos la libertad del pecado y reconciliarnos con Él, y aceptar su gracia, ese regalo no merecido, para obtener la salvación de nuestras almas. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Les invito a suscribirse para que no se pierdan las futuras publicaciones. El tema del canal está relacionado con la Biblia. Si usted quiere seguir aprendiendo sobre la Biblia, este es el canal. Les invito a darle un like si les gustó el video y a suscribirse. Y les deseo que el Señor les bendiga. Muchas gracias.